Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Bueno, podcast y ya no sé si decimos que es cuando hacemos los otros podcasts, que es el de Alternativamente, por ejemplo, es un Facebook Live y después se convierte en un podcast. La maravilla es que estamos dentro de una sala, bueno, ya me corregirá ahorita el máster de másters que es César, me corregirá si estamos en un room o en una sala, pero bueno, estamos en Clubhouse haciendo este programa. ¿Por qué? Porque ahí nos permite estar los tres hablando a una buena calidad y obviamente aquí ya en el estudio estamos grabando este podcast para poderlo después subir a Spotify. Les quiero dar la bienvenida a César Pérez y a Paulina Jiménez. Perdón, qué grosero. Primero a las damas. Paulina Jiménez. Sí tengo, Hola, sí, bienvenidos. aquí también tenemos aplausos. Está Hello. Paulina Jiménez ¿Cómo por acá. están? Y César Pérez, César Fernán. Así es, ¿cómo están? Bien. Muy, pero muy buenos días. Oye, Siempre, dime, perdón. desde que los conozco hasta hoy se me hizo realidad el hecho de poder hacer algo juntos, porque bueno, pues ya platicaremos a lo largo de este podcast, pero sí ya tengo muchas ganas de hacer algo en conjunto porque sé que van a salir cosas muy, pero muy buenas. Exacto. Pues ya tenemos una historia los tres, nos conocemos de hace un buen rato y justo la idea de este podcast, que bueno, no les he explicado. Este podcast, la idea, a toda la gente que está escuchando en este momento, se trata de platicar acerca de diseño de audio, se trata de platicar de repente con locutores, se trata de platicar de nuevas plataformas, se trata de platicar de cosas técnicas que a la gente que le guste el audio, que le guste el radio, que le gustan los podcasts, pues pueden encontrar aquí. Así que por eso trajimos estos dos cracks para que nos platiquen. Yo los conozco desde hace un buen rato. Y me quiero ir en una línea de tiempo para que no se me vaya nada, porque si nos enfocamos primero en Paulina y luego en César o al revés o como sea, creo que me voy a perder. Entonces, en una línea temporal, les platico, yo estuve en el radio un tiempo, del 2001 al 2007 estuve en el radio, en 101.5. Y durante ese tiempo también estuve dando clase y estuve en un taller en la universidad que se llamaba el Club de Radio, en la Universidad de La Salle Bajío. Ahí yo conocí... ¿En qué año nos conocimos, mi querido César? No, pues yo creo que como en el 2003, más o menos. Pues yo creo, más o menos, porque estaba yo en el Sí, radio, sí. estaba yo en el radio y estaba llevando yo el club de radio y ahí conocí a César. Y pues durante ese tiempo, César estaba en este club de radio. La idea era que los alumnos que les interesaba todo esto del radio, pues en ese momento, estaban ahí, empezaban a aprender a producir, empezaban a hacer locución. De ahí salieron pues muchos locutores. Por ejemplo, estuvo Isi de Estrada, que después estuvo con Alexa Carlos, Rocío Porras también, Mauricio Díaz. ¿Quién más te acuerdas tú, César? Uy, salieron muchísimos. Marco Alvarado. Marco Alvarado, También claro. salió Susi Ortiz, que Lucero, está ¿no? en Radio Ibero. No, Lucero estuvo No. creo que más bien en la Univa. Yo la conocí en la Univa. Sí, Acá. Lucero Gama era de Univa. Salió también... Híjole, pues es que sí fueron varios. Carlos, que le dicen Campeche, que está también en una estación grupera por allá en Mérida, creo. Pero sí salieron muchas personas que pisaron cabinas de radio a nivel profesional. Exacto. Y bueno, ahí conocí yo a César, y César era uno de los productores que en el programa que hacíamos, que se transmitía primero fue en Radiorama, en los 40 principales, y luego en Exa, ¿o fue en Exa primero y luego en No, los 40? primero fue en Exa. Sí, En Exa, primero ¿no? fue en Exa y luego nos pasamos a los 40. Exacto, a los 40 principales después. Bueno, en ese proyecto que empezamos a armar, César se encargaba de producir muchas cosas. Después, él estuvo produciendo con... ¿Cómo se llama? Con... Carlos Guerrero. No, pero ¿cómo se llamaba con el otro productor que estabas tú? Con que le decían el Boga. Bueno, ahorita nos acordamos. Tú producías el programa de Carlos Guerrero, que Carlos Guerrero, quien le gustan los deportes, no sé si todavía está en TV Azteca, ¿sí? Sí, claro, el Warrior. El Warrior, exactamente, Carlos Guerrero. El Warrior, César producía el programa que se transmitía. ¿Dónde se transmitía ese? ¿En qué estación era? ¿Te acuerdas? En Radiorama Bajío, en Radio Fórmula. Radio Fórmula, Pero cuando estaban ahí. No sé si te acuerdas, Raúl, una vez estábamos en la universidad y llegó Raúl a la cabina de donde grabábamos en el club de radio y me dijo, oye, hay una chance de poder hacer algo en radio ya, en Radiorama con Carlos Guerrero, porque
me pidió que le produciera yo su programa de deportes y la neta yo no tengo chance, pero pues me está pidiendo una recomendación y pues si te interesa, vas tú. Y no sé si te acuerdas que fui con Jonathan. Jonathan. Sí, Jonathan. Era quien yo conocía como el Boga, pero es Jonathan, exacto. Uh-huh. El Chalán, ajá. Y en ese momento, cuando nosotros fuimos con Carlos Guerrero, bueno, para mí fue así como que, wow, por primera vez, o sea, aparte de que ya había pisado las cabinas de radio con el club de radio, obviamente, fue como que mi primer trabajo, ya formal, en una estación de radio como productor. Exacto, sí, claro. Bueno, eso es lo que yo me acordaba. Después de ahí creo que nos perdimos la pista, porque yo no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2000, híjole, no me acuerdo, pero no duré mucho tiempo en el club de radio, creo que en el 2007 me salí yo del radio y después me salí yo del club de radio también. Y me había hartado, fue un punto en el que dije, ya no quiero saber nada de audio, ya no quiero saber nada de radio, porque en la estación de radio donde yo estaba, tocábamos música, o sea, tocábamos rock comercial nuevo. O sea, a nosotros nos tocó pues el lanzamiento de repente de Chemical Romance, nos tocó toda la trayectoria de Linkin Park, de Korn, bueno, en esos años del 2001 al 2007 que estuve en el radio. Entonces nos tocaba ir a conciertos cada semana, estábamos como muy actuales en toda la escena del rock en español y en inglés. Y de repente, lo que sucedió, digo, a la gente que no lo sabía, llegó un momento en el que aquí en León había una estación de radio que se llamaba Best FM, que era como quien tenía los 80s y los 90s a todo, y de repente de un día para otro, ¡fum!, la convirtieron en la mejor, que era grupera. Entonces, en ese momento, la gente de Radiorama dijo, ¿sabes qué? Nos tenemos que agarrar de ese público que gasta más, que invierte más, es un público que nos conviene mercadológicamente. Vamos a dejar de poner rock, que pues sí estamos yendo a un nicho de mercado, pero nos conviene más ir a agarrar a ese público que ya no va a estar, ya no va a tener, que antes escuchaba Best y que ahora pues no le interesa lo grupero. Entonces nos volvimos otra vez 80s, 90s, que era el concepto de Éxtasis Digital, que en realidad nosotros le hemos cambiado el nombre a Éxtasis 1015, o 1015, en algún momento ya no tenía nada que ver con Éxtasis porque pues la música era diferente, pero fue cuando a mí dije, híjole, ya no está chido poner 80s, poner 90s, o sea, sí me gustaba, pero como que tocarla todos los días y así como entrar vamos a escuchar ahora, no sé, quien te puedas imaginar de los 80s, no me llamaba mucho la atención. Entonces me salí del radio, ¿no? Pero yo me encargaba de producir la estación, entonces como que ese gusanito siempre siguió, ¿no? Y corte A, que es donde enlazamos la historia con Paulina, porque en el 2000, a la hora que yo me salgo del radio, me salí por dos razones. Una, que era ese que ya no me gustaba la música, y la otra, que yo había empezado a escuchar a Olayo Rubio, que ya estaba haciendo un podcast en Ciudad de México. Sí, claro. El podcast de Olayo Rubio, que estaba en iTunes en los primeros lugares y todo. A mí un buen amigo me lo recomendó, Juan Carlos Verdejo, me dijo, güey, escúchate esto. Y como estaban producidos, y a mí lo que me gustaba era la producción, la edición, todo esto, dije, wow, está poca madre esto, yo quiero hacer podcast. Entonces, dime. ¿Tú no escuchaste hablar yo en Radioactivo? Sí, claro. Entonces, sí, o sea, porque dime. Es que yo creo que esa historia de los podcasts y estoy seguro que a Paulina le sucede lo mismo. Ya la traemos de la cultura desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo empecé a producir cosas desde el 97. La manera en la que yo entré al radio, ahorita que lo comentas, es que yo estaba haciendo cosas, armamos una estación de radio por internet, estuve yo trabajando un tiempo en el TEC de Monterrey, y en el TEC de Monterrey conocí unos ingenieros en sistemas y a un chavo que era ingeniero industrial, que se llama Humberto González, y armamos una estación de radio por internet en el 2000, en el 99, 2000 armamos esta estación de radio por internet, y Y bueno, ese fue como mi precalentamiento o toda la parte que me empezó a gustar de editar. Y fue cuando yo enseñé mi demo para Éxtasis Digital, para 1015, cuando Bocho quedó ahí de gerente de la estación. Me dijo, güey, pues está chido tu demo, ¿por qué no te quieres venir a chambear con nosotros? Y dije, pues claro que sí. Entonces yo salí de la escuela en el 2000 y en el 2001 yo ya estaba en radio produciendo. Entonces sí traía también esa escuela de Radioactivo. Pero bueno, corte A, en el 2007 yo me salgo del radio con la idea de ponerme a hacer podcast. Y en ese entonces, hasta el 2009, logré yo concretar algo, que fueron unos podcasts de sociología con Efraín Delgado, que era un maestro de la Universidad de La Salle, que él con Joel, ¿no? ¿Mandé?
con Joel también estaba ahí contigo. Ah, Joel era el ¿cómo se llama? El guionista. Guionista. Que es ahí donde llega, donde se enlaza la historia con Paulina. Entonces, yo con este Efraín, que él trae una onda de investigación y él creía en los podcasts desde el 2005, 2006 que empezaron como a salir y decía que esto iba a ser una revolución en algún momento porque los podcasts de alguna manera en la parte de educación podrían funcionar muchísimo porque podías encapsular contenidos y contenidos y contenidos y la gente iba a llegar un momento en el que iba a ser más fácil y más digerible escucharlos. Entonces, pues nos adelantamos al tiempo porque en el 2009 empezamos a hacer podcasts de sociología, hicimos una serie de 10 podcasts que era para los chavos de la universidad, en la Universidad de La Salle en Comunicación, de esa materia justamente. Entonces escuchaban estos podcasts y entendían muchas de las cosas, situaciones que veían durante todo el semestre, era a base de podcast. Entonces pues era también como una parte de un experimento y funcionó. Y en ese entonces Joel, justamente que era el guionista, llegó un momento en el que terminamos esta temporada y me dijo, oye, estoy dando clase en Irapuato en una universidad, en una prepa, y vamos a platicar acerca de radio y de audio, y quería ver si tú me echabas la mano, tú que has hecho radio, si quieres venir a platicarles. Y dije, claro, sí, me lanzo, ¿no? Y me lancé y ahí fue donde conocí yo a Paulina Jiménez, que estaba ¿estabas en quinto o en sexto semestre? Último semestre. No, ya en el último. Ajá. Para decidir, ¿no? ¿Qué era lo que ibas a estudiar? ¿Tú a qué te ibas a dedicar, Pau? Sí, o sea, ¿tenías duda? O sea, ¿de comunicación alguna otra carrera? No, de hecho ya sabía que quería estudiar comunicación, pero pues no conocía absolutamente nada de la radio. Entonces, ese primer encuentro que tuve fue cuando fuiste a dar la plática y fue como, ¿esto existe? Pero bueno, sigue. Y bueno, está bien chido porque ahí me acuerdo que cuando se terminó la plática, me dijo Joel, oye, es que ellas, que eras tú y otras compañeras, ¿no? Ellas están haciendo algo de radio aquí en la universidad. ¿Sí estaban haciendo algo? ¿O me estoy confundiendo? Sí, en los recreos. Lo que pasa es que éramos el equipo de humanidades y éramos 11 mujeres. Entonces, pues Joel se metió con mentes muy creativas, imagínate 11 mujeres, y buscaba como distintas herramientas para poder enseñarnos y se le ocurrió que en los recreos hiciéramos un programa en vivo. Entonces, pues sí sabíamos de radio, pero nada más hablamos y presentábamos canciones, o sea, como que no teníamos las bases bien fundamentadas y por eso fue que te invito, para que nos platicaras un poquito ya en el mundo laboral como tal. Y bueno, ahí en esa plática quedamos que luego que claro que sí, que yo en ese entonces estaba casado, y de repente iba a Valle de Santiago, que quedaba ahí cerquita los fines de semana. Entonces les decía que yo de repente iba a los fines de semana por allá, por Irapuato, porque estaba aquí en León, pero que nos podíamos poner de acuerdo para explicarles cómo manejar Audition, que era el programa. Digo, no es cierto, era Cubase. Sí, Audition. Pero antes era Audition, se llamaba de otra manera, ¿no? Era el Cubase. No, Cubase era otro programa, era bueno. Era Audition, pero solamente era un canal, o sea, creo que todavía no existía el multicanal. No, ya existía el multitrack, nada más que se llamaba, tenía otro nombre, pero era el Audition tal cual, ¿no? Entonces, bueno, la idea era como, yo les explico, claro que sí, díganme cuándo tienen chance, y total que bueno, en algún momento yo seguí en contacto con Paulina, y llegó un momento en el que, no, sí nos ponemos de acuerdo después, y ya nunca se hizo eso. Y después ya estaba en la universidad y me acuerdo que me dijo, oye, ¿te acuerdas de mí? Me llamo Paulina. Claro que sí, ¿cómo estás? Fíjate que ahora sí te voy a aceptar la asesoría de Audition porque estoy haciendo un podcast o voy a empezar a hacer un podcast, un programa. Y dije, claro, y nos vimos en un Starbucks, le expliqué así como más o menos de qué se trataba. Y ya, nos dejamos de ver otro tiempo y después Jorge Mosqueda, yo el club de radio dejé de hacerlo en ese entonces y se quedó un buen amigo que era Jorge Mosqueda, se quedó haciendo todo lo que el club de radio. Y después me dijo... César entra antes. No, ¿estuvo César o...? Sí. No, ahí Cuando... te va. Sí, el programa de radio que te pedí ayuda. A ver, ajá, sí. César era mi maestro de radio. Exacto. Antes de Jorge estaba César. Ok, ¿no, sí. César? Sí. Lo que pasa es que... Ajá, dale. Cuando Raúl sale del club de radio, sale de la universidad.
yo ya estaba trabajando en Radiorama Bajío. Claro, sí. Y Raúl me comenta que necesitaba a alguien que se quedara al frente del club de radio. Y había recomendado a Alexa Carlos, si no me equivoco. No me acuerdo a quién más. Y a mí. A mí me dijo el que era el director en ese momento, creo que era, no me acuerdo. Alfredo Link, que una de las cosas por las que yo me fui fue porque como que no me latía mucho cómo llevaba en ese momento la carrera de comunicación. Entonces dije, híjole, como que no me latía mucho, ¿no? Fue una de las cosas que también por las que yo me fui del club de radio. En ese entonces me dice, oye, está bien que te vayas, muy bien. Yo digo, yo salí muy bien de la universidad, pero me dijo, necesito que me recomiendes 3 personas. Y yo, híjole, pues 3 personas que hagan radio y que quieran y que puedan. Dije, bueno, una opción es César Pérez, que definitivamente, pues él tiene toda la experiencia del club de radio, pues porque él estuvo en el club de radio, él se formó en el club de radio y seguramente él es muy buena opción. Sí, está bien él, pero a ver, necesito que también me recomiendes a alguien que esté en el mundo laboral. Digo, pues él está en el mundo laboral, pero también está Alexa Carlos, pero no sé si pueda. Estaba Alexa Carlos y creo que fue en ese momento, yo recomendé, creo que también, no me acuerdo si fue en ese momento a Lucero Gama. Era una mujer. Sí, creo que era Lucero Gama también, porque ella estaba haciendo cosas en los 40 principales. Pero bueno, ella no era exlasallista, entonces me imagino que sí, por eso. Esa fue una de las razones por las que no aceptaron a ella. Alexa creo que no tenía chance, o bueno, no me acuerdo. Al final de cuentas, el que se quedó, el chido fue César, definitivamente, ¿no? Los aplausos, por favor. Aplausos. Aplausos. Y fíjate que en ese momento en que yo entro a la Salle, no sé si te acuerdas tú de una Laura Morales. Laura Morales estaba. Ella fue mi maestra, sí. Ella fue mi maestra de radio. Ajá, y ella estaba dando la clase de radio en la universidad. Entonces, por azares del destino, a Laura Morales sale de la universidad y el único que quedaba yo en el club de radio, pues era yo, ¿no? Ajá. Entonces, me dan a mí la asignatura. Me acuerdo que a mí Laura me pasó la estafeta, me da la asignatura. Y ahí es en donde yo empiezo ya como catedrático en la carrera de comunicación. Wow. No me acuerdo después de cuánto tiempo entró la generación de Pau. Y yo me acuerdo que cuando escuché... Sí, porque también Pau fue generación de club de radio, ¿no? Sí, fui. De hecho, lo iniciamos. Me acuerdo perfectamente que César apenas lo estabas iniciando. Creo que nada más estaba... Ah, no, ya sé con qué generación lo iniciaste. ¿Te acuerdas la generación de Gastón, de Mauleón? Sí. Todos claro, ellos sí. eran los que tú iniciaste. Yo soy 2 abajo de ellos. Sí, porque ese proyecto, cuando Raúl Santana empezó el proyecto del club de radio, yo me acuerdo que éramos como 50 los que habíamos entrado al principio y nos quedamos como 10. Sí, siempre pasaba eso, ¿eh? Yo la primera vez también eran como 60 chavos que pues era ir a avisarle a la gente de primer semestre, de tercero, o sea, todos, ¿no? Los de primer semestre era como se querían comer el mundo, entonces llegaban 50, claro. 60 y de repente a la siguiente clase pues ya eran 25, la siguiente pues eran como 15 y luego de repente se quedaban 10, luego de repente eran 2 y luego de repente empezaban a ir otra vez 8 y pues así. Yo me acuerdo, Raúl, que tú a mí me enseñaste a editar en minidisc, cabrón. Ah, claro. O sea, todavía no teníamos, sí había una computadora y teníamos ahí el software, pero hacíamos todo en edición no lineal. Yo me acuerdo muy bien porque teníamos las consolas eran como de 18 canales. Las Yamaha, no me acuerdo qué. Una Yamaha, ajá. Y teníamos también un reproductor de CDs de doble charola. Sí, claro. Y arribita estaba el minidisc. Y entonces yo me acuerdo que grabábamos las cortinillas, obviamente la voz en off, y nada más poníamos alguna música de por medio. Y cuando teníamos que poner efectos, me acuerdo que teníamos discos de puros efectos y teníamos como en una hoja apuntados los tracks de los efectos. Sí. Entonces teníamos que editar era no lineal. Sí. Me acuerdo perfectamente porque fue la primera forma en cómo empezamos a editar los programas del club de radio. Pero era porque había también una razón de eso. El hecho era de que ustedes se foguearan de tal manera que no hubiera forma de editarlo. O sea, ¿sabes qué? Se van a meter a grabar, vamos a poner un fondo musical, alguien lo va a operar y va a ser como en vivo. Y era como la práctica de siempre, porque había veces que en los 40 principales y en Exa era ir a hacer el programa en vivo. Entonces
En Claro. realidad no servía de nada que ustedes aprendieran a editarse, a grabarse, o sea que sí había opción porque pues ya teníamos forma de conseguir había el Audition o el programa que no me puedo acordar cómo se llamaba antes del Audition, pero era el mismo. El Cool Edit, se llamaba Cool Edit. Cool Edit. El Cool Edit, ya tenemos el Cool Edit, lo podemos utilizar, pero la idea era que se formaran o que se foguearan de tal manera que como si lo estuvieran haciendo en vivo. Entonces, había programas muy buenos porque ya iban en vivo a los 40 principales, iban en vivo a Exa FM a hacerlo. Entonces, eso realmente creo Era que... el premio. Sí, era como el premio. Sí, es cierto, era el premio. Ir a los locutores que eran como los buenos, los que se fogueaban, los que lo hacían bien, eran los que podían lanzarse cada martes, jueves, no me acuerdo qué día era, en vivo a la cabina de Exa, ¿no? Y pues eran varios los que iban, porque había, todo lo tenemos ordenado, había quien se encargaba de guión, había quien se encargaba de operar, había una buena camada de locutores que aprendieron a hacer muy, muy buenas cosas. Entonces estaba interesante, pero bueno, estamos en la parte Paulina. Tú le diste clase a Paulina de radio, más bien, ¿no? Sí, yo le di Sí, clases fue de como radio el a Paulina. tercer semestre, ¿no? Sí, más o menos. Pero también, bueno, yo cuando escuché la voz de Paulina a mí se me hizo súper interesante. Inclusive cuando entró al club de radio fue de las que tú sí duraste un buen rato, ¿no, Pau? Yo duré todo el tiempo. Hasta que Sí, empecé sí. a trabajar con Raúl fue que me salí. O sea, César, el proyecto nos lo presentó desde el principio, ¿no? O sea, toda la clase se va a tratar de que hagan un programa de radio. Y a mí me había llamado la atención y fue cuando busqué a Raúl. No sé, creo que te vi ese día. Fuiste a ver a alguien de la escuela, no me acuerdo. pero Tan mal estabas ahí en la maestro que escuela, era creo Cristian. que ibas con No. Raúl, ¿eh? No, porque la verdad yo quería aprender más. O sea, me acuerdo que íbamos a las máquinas y ahí editábamos, pero eran como 3 computadoras. O sea, nos teníamos que turnar, había muy poquito equipo. Entonces le dije a Raúl, tengo mi laptop, y él me dijo, tengo una versión extraíble y piratísima de Audition, esa te la puedo descargar y pues ahí le picas, no tiene muchas funciones, pero ahí le picas. Y yo, bueno, va. Y ya, y pues todo el semestre fue de crear el programa de radio y la verdad, pues con la ayuda de los dos fue que salió justamente un podcast, un programa que después se convirtió en un podcast, Indie Geeks, gracias a César. Indie Geeks. Ese fue su examen final de la clase de radio de Paulina, me acuerdo muy bien porque cuando nosotros hacíamos el examen final de radio, el proyecto era hacer un programa que fuera completamente autosustentable, ¿no? Inclusive creábamos un paquete como de ventas para que tú pudieras ir a la estación y nada más presentar el proyecto y decirle, ya tengo los clientes, ya tengo todo, ya tengo la producción, ya tengo todo, ahora sí nada más necesito el espacio, ¿no? Y necesitaban hacer como una promoción adentro de la universidad y lo hacíamos en la cámara de Gesell, no sé si te acuerdas, Raúl. Sí, claro. Y obviamente pues ahí conectábamos todo y se hacía literalmente en vivo la transmisión. Cuando era el examen de radio, era la transmisión como desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde de puros programas en vivo, uno tras otro. Sí, estuvo súper Y te bueno. los tenías que chutar todos, o sea, nosotros estábamos preocupadísimos por nuestro examen, pero teníamos que poner atención porque aparte César era muy estricto, iba con nosotros y nos decía, a ver, ¿de qué se trata el programa? A ver, no sé qué, así como de no estén papaloteando, pongan atención, pero la verdad es que fue muy buen ejercicio, ¿eh? ¿Sabes de qué me acuerdo mucho? Que Raúl nos enseñaba a conectar cabina, todos los cables. Yo me acuerdo que Raúl llegaba, desconectaba toda la cabina y ponía los cables en la mesa. Nos decía, a ver, chavos, conéctense, porque si no van a saber cuando tengan un desperfecto y no van a saber cómo arreglarlo. De ahí lo aprendió César, que nos hacía lo mismo. Entonces, cada vez que el programa duraba 30 minutos cerrados, si duraba 31 minutos, ya era mala calificación. Si empezaban en el minuto 1, ya era mala calificación, ¿no? Pero yo todavía de malo les desconectaba la cabina antes de su examen. Entonces traían la presión del tiempo, de que el guión y todo, y conectar cabina y empezar en el minuto 000. Sí. Estuvo muy cool y la verdad o sea, íbamos creo que en tercer, me acuerdo que era un semestre pues muy bajo, por así decirlo, era tercero o cuarto máximo, porque yo me junté con mis amigos y pues nadie sabía de radio, nadie sabía de edición, yo hacía todo, absolutamente todo, y César sabía, o sea, les decía a ellos, yo sé que ustedes no hicieron nada,
A Paulina le voy a poner 10, a ustedes 8. Porque, sí, o sea, por eso te pedí ayuda, porque yo decía, ¿cómo voy a sacar un programa yo sola? Y también pues hacía cambalache con trabajos más teóricos con ellos, pero gracias a eso, con las personas que me junté y que yo les dije, ¿saben qué? Yo quiero sacar 10, a mí esto me encanta, fue que pues me fui adentrando al mundo de la radio y de la producción. Y así como ellos crearon la imagen de su programa con el logotipo y todo, así lo pasaron al podcast, ¿no, Pau? Sí, justo, igualito, o sea, fue la misma esencia, nada más se quitaron como algunas secciones y ya Raúl me ayudó, ya que después de ese podcast, yo se lo presenté a Raúl el programa, el final que tuve contigo y me ofreció chamba y pues ya empezamos a trabajar. Y voy para allá voy, porque en ese entonces me acuerdo que creo que, no sé si después ya no estuvo César en el club de radio, pero me acuerdo que en algún momento Jorge, mi amigo, que él después estuvo en el club, me dijo, oye, necesito que escuches a alguien, cabrón. Produce poca madre. Dije, ¿quién? Me dijo, se llama Paulina, no sé si la conozco. Le digo, claro que sí la conozco, se llama Paulina Jiménez, porque yo, lo último que había sabido de Paulina había sido que le había explicado esa parte de un poquito de cómo manejar el Audition. Y la había dejado de ver. Y después Jorge me dijo, es que produce poca madre. Y me enseñó cosas. Me acuerdo que había una cápsula de los Arctic Monkeys, si no me equivoco. Sí. Y decía, wow, aquí está chido. Entonces le dije, consígueme su teléfono porque quiero hablar con ella. Yo en ese entonces traía un proyecto. ¿Cómo todo es cíclico? Traía un proyecto, iniciando un proyecto que se llamaba Energía Humana. Y este programa de Energía Humana se trataba de ir a hacer entrevistas, por ejemplo, a un monje lama, o a alguien budista, hablar acerca de yoga. Y la idea era hacer como un programa, pero que no fuera una entrevista normal, sino que tuviera algo de postproducción en el que las voces tuvieran procesos, etcétera, ¿no? Entonces, me acuerdo que platiqué con Paulina, creo que fue en un Starbucks, y le dije, oye, ahí te va, yo estoy produciendo algunas cosas, quiero empezar a hacer este podcast, nada más que no tengo chance, traigo algo de trabajo, entonces quería ver si habría chance de que te late, vamos a hacerlo de prueba. Y me acuerdo que le pasé el material de prueba, me lo mandó y dije, wow, quedó chingón, ¿no? De hecho, lo voy a buscar porque creo que todavía está en iTunes, eso lo subí a iTunes, les voy a pasar la liga para que lo escuchen, el programa que hizo Paulina, que era edición de un monje lama. Y me acuerdo que después de eso, pues empezamos con esto del monje lama, empezamos a seguir platicando y después de tiempo, yo estaba produciendo desde mi casa. Yo tenía mi estudio en mi casa y yo quería ya salirme porque ya tenía demasiado chamba y de repente había muchos locutores que entraban y salían a mi casa todos los días en un departamento, ¿no? Entonces le dije a Paulina, oye, ¿y si yo me saliera de aquí de mi casa y pusiera una oficina, te vendrías a chambear conmigo y entre los dos pues, empezamos a producir? Pues va. Entonces, Paulina, ¿tú estabas en qué? ¿En quinto semestre? ¿Una cosa así? Ya estaba en quinto, sí, es a lo que iba. César todavía seguía dando la clase de radio y Jorge solo se encargaba del club de radio. Ah, exacto. Fue en un momento que tú lo dejaste, ¿no, César? El club y te dedicaste solamente a las clases, creo que por 1 o 2 generaciones más y hasta ahí. Sí, porque en ese momento yo trabajaba en TV4, daba clases en La Salle, tenía el club de radio, daba clases en la UNIVA y en la Santa Fe de Guanajuato. Wow. Entonces estaba súper tronadísimo y llegó un momento en que yo ya no podía con el club de radio. De hecho, yo a Jorge Mosqueda lo conocí en los 40 principales, cuando ellos empezaron, cuando hicieron el casting, cuando abrieron la plaza para Bajío. Fue Marco Alvarado, estuvo Jorge Mosqueda, estuvo Raquel Zamora. Y Lucero Gama. Y Lucero Gama. Y cuando ganaron ellos 4 en específico, cuando ganaron el casting, yo conocí a Jorge Mosqueda. Y de ahí yo sabía que era amigo tuyo, entonces como que estábamos en el circulito, porque no sé si te acuerdas que en ese momento también Bocho Novoa, Julio Hernández se llama. Sí, Julio Hernández. Ajá. Citla Santana, pues era como los rockstars de Radiorama Bajío. Entonces a mí siempre me encantaba meterme a las cabinas a escuchar cómo hacían otros programas, porque yo hacía deportes. Y inclusive cuando yo tengo que salir de la universidad, bueno, del club de radio, yo le pregunté a Raúl que necesitaba buscar a alguien que me recomendara, y me dijo, no, pues háblale a Jorge Mosquera. Entonces yo hablé con Jorge, lo recomendé y a él le pasé la estafeta del club de radio. Y creo que ya él se quedó en la parte final. Después de Jorge ya no supe qué pasó con el club de radio. Creo que se quedó Susi Ortiz, que también había sido una ex
ex club de radio. Susi Ortiz se quedó en el club de radio. De hecho, ahorita el club de radio creo que lo sigue llevando ella. Pero ella está en la Ibero, ¿no? No, está también en La Salle. Da clase en La Salle. Fíjate que con Susi Ortiz, no sé si antes de nosotros, pero cuando ella fue la generación fuerte del club de radio, nosotros participamos en la Bienal Internacional de Radio en la Ciudad de México y mandamos el demo y quedamos hasta en los finalistas de la Bienal Internacional. Sí. De hecho, cuando nosotros teníamos que ir a la Ciudad de México para poder participar, la universidad, ahora sí que, a ver si no hay, la universidad nunca nos apoyó económicamente, o sea, nos decía, pues ahí hay un camión de 32 personas, ¿no? Y pues es que nada más vamos 5. Entonces, entre los alumnos y yo, juntamos dinero. Hay un alumno, me acuerdo que puso, Jaime Pérez, puso su carro y nos fuimos ida por vuelta. Salimos y ellos estaban súper emocionados porque convivieron con un periodista que tenía un programa de radio súper bueno, Alejandro Cacho. Alejandro Cacho, sí. Ajá, y estaban con él, ¿no? Nos ganó la universidad de la Universidad Veracruzana, había uno de Uruguay y había uno de Argentina. Nosotros quedamos como en 8º, 9º, pero fuimos de los 10 primeros que pasamos a la final. Y eso fue algo súper chido porque me acuerdo que estos chavos estaban súper emocionados cuando llegamos a la universidad. El director los recibió como cuando gana la selección algo, ¿no? Y llegas Claro. a Los Pinos. Sí, claro, cabrón. Oye, ¿cuántas cosas? Está súper chido esta plática. Bueno, y después ya Paulina se quedó a trabajar conmigo. Le dije, pues vente a chambear conmigo. Rentamos rentamos una oficina que estaba cerca en Lomas del Pedregal y teníamos un Starbucks ahí en la esquina que tenía poquito también y todos los días era un gastadero de lana que hacíamos porque diario íbamos a tomar café en la mañana y té en la tarde, ¿o no? Los tés de menta, Sí. ¿te acuerdas, Pau? Sí. Y ahí duramos Y me pagaban 1,000 pesos, Raúl, a la quincena o al mes, creo. Sí, a ver, O sea, ahí se me iba mi dinero. Sí, claro, se lo gastaba todo en tés y en cafés, Paulina, en recargar su tarjeta del Starbucks, ¿no? ¿Te acuerdas que se recargaban? Sí. En ese entonces, y bueno, Paulina estuvo trabajando ya un tiempo ahí conmigo, y después hubo casting, creo que fue en los 40 principales, y yo me acuerdo que Lucero Gama me dijo, oye, ¿sabes de alguien que pudiera tener como talento? Y dije, pues claro, Paulina Jiménez, y ahí fue cuando tú entraste al casting también, ¿no? En los 40. En los 40 hice casting con Arturo. Ah, Ay, claro. la verdad no me acuerdo. Arturo Alonso, y que también era compañero mío, y otro Arturo, no me acuerdo, uno de Guanajuato. Y nos quedamos 4, y ahí estuve, pero no mucho tiempo, en los 40, como 8 meses. Más o porque menos. sí extrañaba la producción. Es que era radio muy distinta, la verdad. Sí, O sea, sí. me acuerdo que Raúl, bueno, adelantándome un poquito, me dijo, yo jamás en la vida regreso a la radio, jamás, la odio. Y yo dije, ¿por qué? Y yo quería experimentar, ¿no? De mi propia, pues, experiencia, tener los criterios necesarios para poder criticarla a gusto. Y pues sí me gustó, pero no sé, como que la producción me enamoraba, y pues teníamos muy buenos proyectos en el estudio, y fue que di las gracias a Radio Yo Rama. siento que Raúl tenía como un amor medio extraño con la radio porque también se Lo veía tiene que lo todavía. amaba, ¿eh? Yo te lo juro, en lo personal, yo cuando conocí a Raúl Santana y lo escuché en 101.5, bueno, en Éxtasis en ese tiempo, yo decía, no mames, acabo de conocer a Lolayo Rubio del Bajío. O sea, yo siempre lo he dicho, y créeme, Claro que no. yo siempre lo he dicho, y te lo puedo, a lo mejor es la primera vez que lo vas a escuchar de mí, pero si alguien que nos conoce en común me va a dar la razón. Yo siempre he dicho que tú has sido el mejor productor del Bajío por mucho de los que haya en todo el Bajío, ¿eh? Y te voy a decir por qué. Cuando yo conozco a Raúl, y yo traía mucho la influencia del 98.5 en México de Radioactivo, y yo siempre tenía ese sueño de hacer radio, ¿no? Pero cuando llego a León, y pues de la capital a León, y escuchas el radio y ves que no hay nada bueno excepto Éxtasis Digital, porque ponían a los Red Hot Chili Peppers, etcétera, 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 ¿no? Yo digo, güey, es que estos cabrones están pero en otro nivel, ¿no? Y era un equipo creativo bien chido.
Y hacían unas campañas súper buenas. Sí. ¿Te acuerdas los 24 horas que pusieron una canción de la banda El Recodo? También. Sí, pues es que Sí, hacíamos cosas la- así, de repente nos volvimos gruperos una vez. sí, sí, sí. Y la idea Entonces, de ponernos gruperos, por ejemplo, simplemente era como tener chance de cambiar todas las vestiduras de la estación, porque fue, haz de cuenta, el 31 de diciembre, fue así como, a ver, ¿ya estamos listos? Sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tocar mañana todo el día banda, todo el día banda. Entonces, armamos cortinillas, gruperas, todo que, ahora escuchas éxtasis sí. grupera. Y todo fue producido así. Y la idea era que diéramos chance durante ese día de que se cargaran al sistema todas las vestiduras nuevas, porque íbamos a estrenar vestiduras de la estación. Entonces Sí, era sí, como el pretexto. Entonces nos volvimos gruperos. La gente se quejó así como que no mamen, ¿cómo creen que ahora grupero? Que si ustedes ponían rock, pues sí, güey, pero pues hay que comer, cabrón. Entonces, pues ni modo. Así que, ¿qué canción grupera quieres escuchar? Y nos colgaban, ¿no? El teléfono. Y Pero fíjate, en ese sentido, Raúl, yo creo que por eso la influencia que tenemos Paulina y yo, bueno, siempre que estamos en Clubhouse, o no siempre, pero trato de tener esa analogía porque a mí, cuando yo lo pensé así, de verdad dije, es que sí es verdad. O sea, esta es la historia de una alumna que superó al maestro, que aprendió del mejor maestro, ¿no? Y en este caso la alumna es Pau, yo soy su maestro y mi mejor maestro siempre fue Raúl Santana. Porque si te das cuenta desde el principio, la concepción creativa que tú le imprimiste al club de radio, que la tomé yo y se la traspasé a los alumnos en la clase de radio, era el sentido del todo, ¿no? Tener un sentido lógico de la producción, de la postproducción, de combinar todos estos elementos sonoros para crear estas atmósferas y por supuesto del buen manejo de los aparatos técnicos, ¿no? Porque yo te apuesto que si a Paulina la sientas en una cabina de radio, ella va a saber manejar todo. Es que para allá voy con la historia de Pau. Entonces, Pau, que es trabajando conmigo, yo hubo un momento en el que dije, híjole, me dijeron que si me quería ir a hacer el audio de una película con Amada Escalante, que platicaba el otro día en Clubhouse, me dijeron, oye, vamos a rodar en Guanajuato, necesitamos alguien que haga boom, y que estén haciendo sonido directo. ¿Cómo ves? ¿Te late? Y dije, ay, cabrón. 2 meses te fuiste, 2 ¿no? meses, sí, como 10 semanas, 8 meses, 8 semanas, 8 o 10 semanas. Y pues yo tenía 12 años haciendo audio para cortometrajes, sabía hacer edición, post, etcétera. Y dije, sí, cabrón. Y le dije a Pau, oye, a ver, si me fuera yo 8 semanas, 10 semanas, ¿cómo ves? ¿Te quedas? Tú a cargo del estudio. Y me peló unos ojotes y así me dijo, a mí lo que sí me gustó de Paulina es que ella no se raja y dice sí, ¿no? Y me dijo, sí, me lo aviento. Dije, órale, cabrón, pues va. Entonces me fui esas 10 semanas, 8 semanas, no me acuerdo cuánto, y me instalé en casa de mis papás ahí en Guanajuato, y ahí armé mi estudio. Entonces, había días que yo todo el día estaba en comunicación con Paulina, oye, Pau, ¿ya te mandaron esto? No, pues que no, había veces que tenía que pagar obviamente el celular, porque estaba en set, pero de repente prendí el teléfono y ya me acuerdo que ya usamos WhatsApp, ¿no? Me acuerdo, en el 2000. Ya usábamos WhatsApp, pero no, tú todos los días te desconectabas en la mañana y hasta en la noche era que yo estaba en clase, o sea, porque Sí, yo ya claro. iba a clases en la tarde, entonces yo llegaba al estudio a las 7 de la mañana y de 7 hasta 2:30 más o menos me iba a la escuela y de ahí hasta las 9 que tú te conectabas y yo en mi casa, en mi laptop, te enviaba cosas y así, pero ya teníamos comunicación por WhatsApp Sí, o por Facebook, yo creo. Sí, y ya te decía, oye, ¿cómo estuvo esto? No, pues que hay que grabar esto. Llegó un informe, hay que grabar la locución y huevos. Entonces, pues era llegar los horarios del rodaje estaban así criminales. Entonces, a veces que llegaba a las 2 de la mañana, me ponía a hacer locución, grababa locución y se la mandaba a Pau. Aquí está, échame la mano a limpiarla, o hay que mandarle a Andrea, o hay que mandarle a Caja Popular Mexicana o a los clientes que teníamos. Y de ahí seguimos trabajando otro tiempo. Y después Paulina entró obviamente con toda esta formación de producción, haciendo locución para muchos spots y todo. Nos aventamos muchas campañas también con la voz de Pau. Y llegó un momento en el que hubo chance de irte a Radio Disney, Pau. Sí, hice casting primero para digital.
que estaba Leo Rojo ahí a cargo de digital. Ah, y no claro. me quedé. Ajá. Y Raúl me dijo, qué bueno, porque la radio es horrible, no sé qué. Y yo, no. Oye, a ver, no, espera. hombre. Quiero hacer un paréntesis ahí. No, porque a mí sí me ha gustado la radio. Lo que no me gustaba era la manera en la que se llevaba, que había un chorro de comerciales, un chorro de publicidad. Había muchísima payola. A mí me tocó que de repente, pues, digo, ahorita en el contexto que justamente decía César, que les platico yo, que de repente tocábamos Red Hot Chili Peppers, U2, My Chemical Romance, y de repente un día te llegan un güey que se llama Yair y te dice, entrevístalo, güey. Ah, cabrón, pues ¿quién es Yair, güey? ¿No? Acereje, ¿no? Acereje, no, el promo de Acereje lo poníamos a propósito porque era justamente, era que la gente odiara la canción de Acereje y lo logramos, ¿no? Por lo menos en lo que hacemos en la estación. Pero me dicen, entrevista a Yair, y yo, güey, nunca ponemos a Yair, jamás ponemos a Yair en esta estación. Pues lo tienes que entrevistar, cabrón. Entonces, pues me mandaron la hojita, lo entrevisté yo al güey, aparte llegó como 1:30, y yo no manches, o sea... Esto realmente era payola, era como, pues, órale, pues metan a Yair, y sonaba de repente unos días Yair, otros días de repente, pues, Alejandra Guzmán trae promoción, y tocábamos a Alejandra Guzmán, decíamos, güey, Alejandra Guzmán, pues, ella cree que es rock, pero pues eso no es rock, cabrón, ¿no? Entonces, eso era la parte que no me gustaba de la radio, todos los malos manejos que había de repente atrás, y párale, aparte el hecho de que llegó un momento en el que tenías que poner música de los 80s y ya no había como esa libertad, por eso dije, Nel, ya estuvo bueno de radio y me harté y por eso me salí. Pero el gusanito siempre se me... hicieron... Dime. Yo me acuerdo que, y no sé, ustedes hicieron una campaña en donde también metieron a Luis, ¿cómo se llamaba el dueño? Ah, Luis de Alba, porque hicimos una huelga. Luis de Alba. Sí, ¿cómo no? Hicimos una huelga porque supuestamente se suponía que... Mira, creo que no me acuerdo bien cómo estaba, pero hubo un momento en el que... Una campaña que eran puros... Dime. Yo me acuerdo que era como por una cafetera, ¿no? Lo estaban exigiendo. Sí, estamos exigiendo que queremos una cafetera, hicimos una huelga. Entonces la huelga era que... pero también tenía una razón, ahí te va. Las razones siempre nos llevaban a crear esas campañas. Creo que era diciembre o creo que Semana Santa. Era un momento en el que había muchísima promoción o iba a haber elecciones o algo así. Entonces había muchísimos spots de radio. Y la bronca era que cuando nosotros entramos al aire, pues obviamente Citla y yo y Bocho, pues nos tardamos horas en presentar una canción porque pues platicábamos con la gente, decíamos tontería y media, entonces de repente nos empezábamos a atrasar y lo que sucedía era que la gente de publicidad nos decía, güey, este spot se tuvo que haber metido a las 10 de la mañana y se está sonando a las 11. La gente se está quejando. O sea, el negocio finalmente de la radio es vender comerciales. Y la gente y lo que nos mantiene se está quejando porque sus spots salen 1 hora tarde, media hora tarde. Entonces van a dejar de venir 2 semanas, cabrón. Tienen que dejar de venir 2 semanas. Así que arréglensela como quieran. Y dijimos, ¿qué hacemos? Pues vamos a preparar una huelga y aprovechamos. Y la huelga, obviamente, pues no era cierto, ¿no? Vamos a crear una huelga para no ir esas 2 semanas o 3 semanas, no me acuerdo cuánto tiempo era. Hacemos que se liberen toda esa publicidad para que no haya como bronca. Y durante ese tiempo, pues obviamente nos armamos esta campaña que era supuestamente estábamos de huelga, por eso no estábamos al aire. Y obviamente tanto Bocho como el licenciado Luis de Alba, que era el gerente general. El dueño. Sí, el dueño. No, era el gerente general, porque el dueño era otro. Siempre con este tipo de cosas que hacíamos, primero nos decían, ¿y para qué lo quieren hacer? Y ya que les explicamos, se les hacía creativo y nos daban nos echaban la mano, ¿no? Entonces grabamos unos spots con el licenciado Luis de Alba, en el que también supuestamente estábamos en mesa de negociación. Y decíamos, es que licenciado, es que queremos una cafetera. No estén de revoltosos, que no sé qué más. Y como él hablaba, ¿no? Y esos spots obviamente los hacíamos al aire, pero pues todo era a propósito, era como parte de la huelga. Y era parte lo de que nuestro pliego petitorio era que queríamos una cafetera, que queríamos horarios de no sé qué más, que queríamos poner no me acuerdo qué música. Era todo un pliego petitorio y pues era parte como de todas las payasadas que hacíamos. Si te das cuenta, en ese tiempo era bien difícil escuchar eso y más en provincia, ¿no? O sea, llegó un momento en que no había nada bueno en la radio en León y encontrabas ese tipo de producciones especiales o campañas o formas de expresión creativa
y no había más, o sea, porque nadie se atrevía a hacerlo y aparte nadie tenía esa característica para poder realizarlo. Y llegó un momento en que obviamente, pues nosotros estábamos atrasados como unos 10 o 15 años en cuestión de producción a lo que se estaba haciendo en la Ciudad de México. Sí, claro. Entonces, cuando en León o en el Bajío se estaba produciendo acá los super spots con todos los sonidos y todo eso, ya en México la producción era muchísimo más limpia y todo. Ajá, más limpia. Entonces, bueno, es algo que yo siempre tocaba en las clases. ¿Cómo el proceso de el retraso que existe alrededor de las provincias, porque la mentalidad es súper cuadrada de las personas que están a cargo de las empresas, nos ha llevado a poder utilizar esos recursos de una forma distinta para poder tratar de darle el valor que realmente tenía la radio, ¿no? Sí. Porque sí, en ese momento escuchabas los spots, por ejemplo, de Fiesta Mexicana y estaban cargados de explosiones y de repente hablaban. Decías, no manches, o sea, y a mí se me hacían feos, se me hacían muy pastosos, muy ruidosos. Yo decía, no, es que aquí falta el toque también de saber en dónde. ¿no? Ajá, exactamente. Sí, también para hacer banda se necesita ser finos. Eso yo lo aprendí justamente acá. O sea, sí es una producción, como dices, César, muy distinta, pero porque acá el nivel de trabajo también es multiplicado por 4,000, o sea, son frecuencias más grandes, trabajo más pesado, y pues te tienes que adaptar, y no es sacar el trabajo nada más porque sí, sino tiene que ser buen trabajo, buena calidad, buena producción, y como en serie, rapidísimo. Bueno, ahí quiero continuar con la historia de Paulina, y ahorita... Paulina, entonces, estuvo en digital, no, hice casting para digital y no me quedé. Exacto. En ese tiempo Leo me dijo, qué bueno que no te quedaste porque viene un proyecto muy interesante para la empresa, te invito a que vuelvas a hacer casting. Ok, volví a hacer casting, muchísimas personas, y me quedé en este proyecto llamado Radio Disney, que duró creo que en León como 5 años. Yo me salí al primer año otra vez. Me volví a salir porque ya estaba yo a full en el estudio, o sea, yo ya no estaba en la escuela, ya tenía como 1 año o medio año de haber salido en la escuela, entonces no tenía vida, iba a las 7 de la mañana, mi programa de radio era de 10 de la mañana a 2 de la tarde, entonces iba a las 7 de la mañana al estudio a checar pendientes, me iba a las 9, tomaba una oruga hasta el otro lado de la ciudad de 1 hora, así todos los días, de lunes a sábado. Bueno, el sábado no iba al estudio. Me regresaba, comía ahí en el estudio súper rápido, me tuve que mudar casi al lado del estudio para poder vivir, y salía a las 9 de la noche, de ahí con Raúl, con miles de pendientes, de llegar al día siguiente a las 7 de la mañana. Entonces ya la verdad no tenía vida, me empecé a descontrolar en todos los aspectos, y Raúl me dijo, pues tú decides, o sea, si tú renuncias de allá, o tomas una decisión, yo te puedo ofrecer un mejor horario, un mejor sueldo, mejores trabajos, ya que hagamos campañas juntos, o sea, porque al fin de cuentas yo era todavía como su aprendiz, entonces me ofreció el ser su empleada como tal, o sea, ya formal, y cambiarnos de hecho de estudio, nos cambiamos a un lugar más grande, de 2 pisos, con más cabinas, más espacio, y pues le dije adiós a la radio otra vez, pero la verdad la diferencia del grupo radiofónico, no es porque sea el mismo de ahorita, pero fue muy distinto. Yo de ahí salí con las puertas abiertas, con la espinita de que algún día iba a regresar. Y regresó, y le ofrecieron chamba en Ciudad de México, y se fue a Ciudad de México. ¿Hace cuánto, Pau? ¿5? ¿4? Ya, ajá, este agosto son 5 años. 5 años, y obviamente ha sido una evolución de todo, porque en el momento en el que Paulina me dice, oye, pues me voy a ir, y yo, ¿qué? ¿Cómo que te vas a ir, Paulina? Fue de una semana a otra, ¿eh? Sí, con un chorro de chamba y todo, y dije, pues dije, está perfecto, pues ni modo. Digo, no me acuerdo qué te dije bien, pero seguramente fue que... Tanté el terreno, o sea, al principio le dije, ¿sabes qué, Raúl? Es que no me siento, o sea, yo sentía que algo me faltaba, me gustaba la producción, pero yo me sentía estancada, la verdad, claro. Me gusta siempre aprender, ¿no? Y creo que es por eso que estamos en Clubhouse, porque aprendes de muchísimas personas todo el tiempo. Entonces yo a veces me sentía estancada,
éramos nada más dos, como que Raúl todavía le daba miedo el expandirse, entonces dije, si yo me voy, a fuerza va a tener que contratar a alguien, se va a tener que expandir y yo también voy a salir como de mi zona de confort que ya estaba bien a gusto. Entonces empecé a tantear el terreno en algunas estaciones, me ofrecieron una chamba en Veracruz, me acuerdo, pero no, gracias a Dios me ofrecí, o sea, no tengo nada en contra, pero Oye, no soy muy buena con el calor. porque Lucero Gama ya estaba en Veracruz, ¿no? Ah, sí. Y Lucero me dijo, sí, vente acá. Y pues dije, va, me voy. Y el trabajo que me ofrecieron acá en la Ciudad de México no era de locución, era de producción de un nuevo equipo que se abría. Y estuve tres años y medio trabajando en producción de una estación romántica de la cadena más importante de Grupo Asir. O sea, tenía a mi cargo en producción 20 estaciones. Wow. O sea, era una cosa de verdad brutal, por eso les digo que yo aprendí a la mala acá a producir, y pues poco a poco yo sabía a dónde quería llegar, yo sabía, y pues ya ahorita tengo casi un año y medio al aire en un formato distinto, es un formato pop. En Match. En Match 99.3. Y en horario ¿Ven por prime. qué les digo que el alumno supera al maestro? Sí, claro, por mucho. Completamente. Oye, y estás en horario, pues un horario bien chido, Paulina. En el drive time, sí, estoy en el drive time de 5 a 9 de la noche todos los días, bueno, de lunes a viernes. Y la verdad, o sea, y creo que si yo no hubiera conocido a César, nunca hubiera salido Indie Geeks y nunca hubiera salido como esa espinita de haber hecho podcast o de hacer radio. Si me hubiera tocado otro maestro que a lo mejor no fuera tan estricto, que como dice César, traería con las bases que tú le enseñaste de que desconectara todo, porque eso es lo que llamaba la atención, ¿no? De la clase, que no era una clase de radio pues muy normal, que sí vamos al programa y esta es la radio y ponte a hacer el guión y no sé qué, que he visto que en algunas escuelas lo hacen, no, César era muy estricto y por lo que escucho lo aprendió de Raúl. Entonces, si eso no hubiera pasado, si Indie Geeks no hubiera existido, yo no estuviera ahorita en la radio en la Ciudad de México. Entonces, creo que todo esto nos conecta a los tres. Exacto. Y pues nos ha encontrado en el futuro. Por eso, justo por eso quería hacer este podcast, porque ahí ahorita nos hemos encontrado últimamente. Ahora corte a Paulina Jiménez en Ciudad de México y de repente yo dejo de ver mucho tiempo a César. De repente, en estos últimos años, sí nos habíamos comunicado porque me preguntaba de repente, oye, necesito un locutor para hacer esto y esto, o cómo podemos cotizar, o queremos trabajar con Citla, cuando Citla trabajaba conmigo, etcétera. Llegó un momento en el que me dice, oye, ¿ya conociste Clubhouse? ¿Sabes de Clubhouse? Y yo, no, güey, ¿qué es eso? Y ya me dijo, te voy a pasar una invitación y te voy a explicar de qué se trata Clubhouse. Y ya que me empezó a decir, y bueno, ¿hace cuánto? ¿Mes y medio, mi querido César? ¿Algo así? Sí, más o menos. Sí, como un mes. Como un mes y medio, que me dijo, de repente, corte a, Paulina me dice, oye, tienes que encontrar, hay una cosa que se llama Clubhouse que también tienes que meterte. Y yo, claro que sí, ya me dijo, me dice, ¿y te acuerdas de César? César está ahí, está bien metido en todo esto. Le digo, claro, me invitó el otro día para que hiciéramos algo y no sé qué. Y bueno, pues a mí me da muchísimo gusto y me llena de muchísima alegría, no saben cuánto, el habernos vuelto a encontrar y estar haciendo cosas ahora en Clubhouse. Y por eso quería llegar, por eso les decía que el pretexto realmente era Clubhouse, para platicar toda esta historia. Porque ahora de repente nos pueden encontrar los lunes o los viernes. Obviamente nos encontrarán durante todo el día ahí rondando por las salas, escuchando, porque así se aprende. Pero de repente los lunes y viernes tenemos oportunidad de escuchar a otras personas y poderles hacer recomendaciones, ¿no? Sí, fíjate que en el momento en que yo entré a Clubhouse, yo estuve muy metido con la cuestión de las redes sociales, pero no las practicaba yo en mi marca personal. Ahora con la pandemia, que mis clientes obviamente dejaron de trabajar conmigo por la situación que se puso media densa, empecé a crear mi marca personal. Y en este último lapso, en diciembre, me doy cuenta que existía Clubhouse y a mí me llamó mucho la atención porque muchos de los líderes de opinión, por decirlo así, dentro del marketing digital, estaban hablando de Clubhouse. Entonces, cuando entro y me llevo la sorpresa de que era puro audio, para mí fue, me voló la cabeza porque yo me sentí muy a gusto. Si ustedes ven mis redes sociales,
van a encontrar nada. Y lo que está ahí, vaya, yo no soy muy fotogénico y no me gusta como que tanto estar frente a la cámara. Pero con Clubhouse me sentí súper identificado. Y llegó un momento en que empecé a participar en las salas y dije, yo tengo que invitar a las personas que sé que van a aportar el valor, ¿no? De repente me encuentro a Pau en una de ellas y fue súper curioso porque yo estaba como speaker y cuando ella habla, yo dije, no manches, es Pau. Y entonces me dio mucho gusto porque después de mucho tiempo de que no habíamos coincidido, ya teníamos otra vez el contacto, ¿no? Entonces, cuando yo pienso en quién voy a invitar para poder dar ese valor que la red lo está exigiendo, lo primero que pensé fue Raúl Santana. Entonces me animé, yo dije, no, me va a decir que no. Le mandé un mensaje, hablé con él y después de pocos días entró. Y yo creo que eso es lo más importante, que otra vez la parte profesional y lo que amamos nos vuelve a unir, ¿no? Sí, exacto. Justo como lo dices, mi querido César. Y pues bueno, creo que llegamos casi ya al final de este podcast. Era el pretexto justamente hablar de Clubhouse. Pero bueno, a la gente que le interesa, y ahorita dijo César más o menos algo de información, es una red social pues diferente, porque aquí no vale que sepas cantar, que sepas hacer que bailes, que seas fotogénico, ¿no? Aquí lo que importa es la voz, y nos hemos encontrado en muchas salas a pues gente de talla nacional o gente que en sus países, porque de repente entran venezolanos, puertorriqueños, ticos, de todas partes, españoles, y de repente estás en una sala, y eso es lo maravilloso de Clubhouse, que estás en una sala y estás escuchando, por ejemplo, una opinión de cómo tienes que respirar o cómo sacar tu tono neutro de alguien que está en Londres, ¿no? Y que va en el metro, y de repente te encuentras, por ejemplo, un mexicano que está, por ejemplo, como Eric, que platica acerca con toda la experiencia que tiene. Entonces, tú, de repente, uno entra como pues que el conocimiento que traes, y obviamente digo, yo nunca me he sentido como que soy un experto, sino sé que a lo mejor en estos años he aprendido cosas y qué bueno que pueda yo compartir ese conocimiento, pero no me considero un experto. Sin embargo, entras y te encuentras con gente que tiene años igual que uno, pero que sabe mucho más que tú. Entonces, en lugar de tú dar un comentario, pues terminas aprendiendo muchísimo, y eso es como la parte que a mí me ha encantado de Clubhouse. Sí, creo que Clubhouse es para los que tienen la habilidad y la capacidad y sobre todo la mente abierta para poder aprender cosas nuevas, porque si tú entras creyendo que eres un experto y que eres el mero mero y todos los moles son tuyos, pues no, la verdad no es tu red social. Creo que Clubhouse podría explicarlo en algo más coloquial, como si todos los días pudieras entrar a conferencias muy específicas de temas que te gustan. Tú te puedes quedar en modo radio, es decir, escuchando, o puedes participar compartiendo o preguntando, y se han armado, hoy en la mañana estuvimos César y yo en una, donde se armaban discusiones de los mismos moderadores, de las personas que son expertos, que tienen distintas opiniones. Entonces eso es riquísimo porque te hace pensar a ti, te hace cuestionarte sobre las ideas que tú creías, tanto de la locución, del marketing, de todo. Entonces está increíble poder pues conectar con eso y con la herramienta que para nosotros ha sido la principal y la que más usamos, que es la voz. Sí, y yo creo que hay una evolución aquí detrás, porque yo en todas las salas que de repente en la sala donde, que es recurrente ya, que escuchamos tu voz y te decimos cómo mejorar, no me acuerdo cuál es el tema exactamente, pero mucha gente quiere hacer podcast. Entonces hay aquí una evolución que creo que nos lleva a los tres de la mano, que primero es la producción de audio, que es el haber estado haciendo cosas para radio atrás y frente al micrófono. Es el meternos a hacer podcast en el 2009, 2010. O sea, Paulín y yo, digo, esa parte faltó decirla, pero el podcast de Paulín, el de Indie Geeks, que empezamos a hacer en el 2011, de hecho lo pueden encontrar todavía en poderato.com/audiomail, porque se llama el canal. Ahí pueden escuchar los podcasts, pueden escuchar todas las temporadas que hizo Paulina. El primer podcast, lo acabo de encontrar, el primer podcast de Paulina, del que habla... Y el primero es el de la clase de César. Bueno, ese es el de la clase de César, está ahí, es el primer podcast que está ahí. Y cómo de repente nos lanzamos en el 2012, si no me equivoco, Pau, hicimos un podcast, hicimos un sitio de podcast en el que alojamos Indie Geeks, Audiomail,
Alojamos también el Music is Part of Us. Energía alternativa. Energía alternativa. Bueno, eran muchos podcasts y son como 50, 60 episodios que están todavía en iTunes y en Poderato. Y bueno, en ese momento los podcasts tuvieron un resurgimiento hace año y medio, 2 años, pero en realidad, o sea, nosotros nos pusimos a hacer podcast en el 2012 y llegó un momento en el que estamos tan entretenidos, tan emocionados haciendo podcast que de repente decíamos, ay, pero tenemos chamba, no, mejor ese podcast lo producimos mañana, hasta que llegó un momento en el que, pues igual, creo que coincidió en el tiempo también en el que yo me fui a hacer lo de la película y Pau se quedó, en el que dijimos, híjole, tenemos que pararle a lo de los podcasts porque no nos está dejando lana, porque no tenemos muchas ganas de hacerlo y de producirlos, pero no hemos sabido cómo venderlos. Y dejamos de hacer los podcasts en el 2013, si no me equivoco. Pero bueno, fue un aprendizaje que de alguna manera también, pues la idea es llevar a toda la gente que está ahorita ávida de hacer podcast y que quieren ser podcaster, etcétera, pues también a lo mejor platicarles. Pero bueno, esta plática yo creo que pudiera seguir otra hora. Pero quiero agradecerles a los dos el haberse tomado el tiempo. No sé si tienen ya ustedes algo de ocupaciones. Ahorita le estoy volando ya 8 minutos más después de las 10. Les agradezco muchísimo, de verdad, Paulina y a César, pues el haber compartido toda esta historia en este podcast que vamos a subir y que vamos a estar seguir subiendo, en Spotify, en el de Ule Audio, en esta cuenta. Y la idea es, bueno, seguir enriqueciendo toda esta información. Así que, pues no sé, algo que quieran agregar antes de terminar. Paulina, adelante. Pues solamente agradecer, creo que a César y a Raúl, porque César fue el que nos impulsó a entrar y atrevernos a crear salas en Clubhouse. Sí. Y estuvo bastante cool. Y sobre todo, pues a la gente que se atreva a hacer podcast, yo siempre lo he dicho, si tú tienes ganas de hablar de un tema, el mejor consejo que a mí me dieron es, ahorita en una libreta, escribe 50, 100 temas o 100 tópicos que pudieras tocar en tu podcast, 100 episodios más bien, y si los puedes desarrollar, ese es el tema para ti. Creo que la gente necesita escuchar distintas opiniones, por eso nos fascina Clubhouse. Y en un podcast, pues también puedes hacerlo, invitar a personas o hacerlo nada más tú. Por ejemplo, mi podcast son reflexiones cortitas, pero es un tema que a mí me apasiona, ¿no? Entonces, por eso decidí desarrollarlo y pues invitarlos a que si tienen Clubhouse, se unan a nuestras salas y también al club de César, que tiene muy buen contenido para todos aquellos que quieran mejorar su voz, su dicción, quitarse la pena al hablar en público, etcétera. Oye, ¿y dónde puede escuchar la gente tu podcast? Mira, mi podcast se llama Sueña para Vivir, es un podcast motivacional. Son reflexiones que yo escribo de mi puño y letra, de cosas que me cuentan las personas que pasan en la vida. Y gracias a Raúl me volví tan espiritual de todas sus medicinas alternativas. Yo ahí agarré lo que me gusta, sí, te lo juro. Qué chido. Ya no íbamos al doctor ya cuando estaba en León, César, ya ni siquiera íbamos al médico, nos curábamos con imanes, era muy divertido. Qué chido, entonces, sí, de ahí aprendí muchas cosas y pues también salió la inspiración de este podcast. Lo pueden encontrar todos los jueves, un nuevo episodio en iHeartRadio, lo buscan como Sueña para Vivir. O si no, ahí en mis redes sociales tengo el enlace directo para que solamente le den clic y lo escuchen. Es totalmente gratis, dura 3 minutos y pueden iniciar el día con todo el punch. Tus redes sociales, porque tú sí estás muy activa en redes, Pau. Solo tengo 3. Facebook, Twitter, Instagram, @PauGiro. Sí, lo que decíamos la otra vez en un club, César y yo, es que somos fanáticos de un club en la mañana, pero decían que ¿para qué tienes tantas redes sociales si no las vas a alimentar? Mejor las que tengas, alimentalas. Entonces yo por eso nada más tengo 3. Facebook, Twitter, Instagram, @PauGiro, es PAUJIRU. Y a ver, Master, ahora platícanos tú, ¿dónde te puede encontrar y ubicar la gente? Pues yo tengo un podcast que se llama No te emprendejes, en donde tratamos de hablar acerca de las netas del emprendimiento. Está en Spotify, en Apple Podcasts, en Anchor, en todas las plataformas que puedan existir. Y en redes sociales yo nada más tengo Instagram y Facebook. TikTok casi no lo muevo, lo estuve moviendo, pero me vas a encontrar como Mr. Fernan MX, PHERNAN. Sé que está súper difícil, pero Fernan, pues es Fernan, Mr. Fernan MX.
y ahí vas a poder encontrar, la verdad, te voy a decir bien sincero, no vayas a mis redes porque no te van a gustar, pero lo poquito que estamos haciendo en Clubhouse ahorita es el fuerte en donde yo me estoy dedicando, porque creo que tiene muchísimo más valor, podemos segmentar a la audiencia y traerla a otro lado para poder tener una conversión más efectiva. Y por supuesto, pues el podcast no lo estoy subiendo cada semana porque se me ha estado cargando mucho el trabajo, pero sí, de seguro cada 15 días ya estoy grabando el nuevo episodio, entonces me encantaría que pasaras por ahí a escucharlo. Y pues también, mi Raúl, los esperamos en Clubhouse. Quién sabe si para el siguiente podcast que hagamos aquí contigo pueda que alguien esté escuchándonos y participando, ¿no? Sí, estaría buenísimo. De hecho, mira, una de las cosas también que estamos haciendo ahorita, como ya decíamos, estamos en una sala, en este momento estamos en... ¿Es un room, mejor dicho, César? Sí, es un room cerradito en donde nada más estamos nosotros tres. Vean la calidad de audio, se escucha perfecto. No es como en Zoom que de repente se escucha, cuando una persona termina de hablar y entra la otra, se escucha como, o sea, medio gacho. Aquí se escucha bastante bien. Entonces, bueno, pueden entrar a los rooms los lunes y viernes. Seguramente van a encontrar ahí a Paulina Jiménez, a Pau Jiménez y a César Fernan. ¿Estás como Mr. Fernan o como Fernan? Nada más. En Clubhouse estoy como César Fernan. Pero mi nombre de usuario es @MrFernan. Perfecto. Bueno, y pues les agradezco muchísimo. Ya ven por qué a la gente que está escuchando este podcast, por qué les decía que son un par de cracks que me interesaba comenzar con ellos esta serie de programas. Y que, bueno, habrá muchos más y seguramente nos volveremos a encontrar en este podcast hablando ya de temas específicos. Hay ahora sí los anuncios parroquiales, ¿no? Hay un curso que es una masterclass, ¿verdad, Pau? Mejor dicho. Sí, es una masterclass. Nos han preguntado a partir de todo esto que estamos compartiendo en Clubhouse. Raúl y yo dábamos, ya no, por todo esto de la pandemia, cursos presenciales de locución para niños y para personas adultas. Y lo vamos a transportar a una masterclass de 3 horas, solamente un día, con los conceptos básicos y necesarios para poder pues mejorar tu voz, conocer todo tu organismo para que puedas comunicar de una manera más efectiva. Así ahí que toda la información está con Raúl. Sí, en nuestras redes, en las redes de Ule y en las redes de Pau, seguramente ya ahora que tengamos bien claro la fecha. Según yo iba a quedar el 10, ¿verdad, Pau? ¿10 de abril? 10 de abril, así es, sábado 10 de abril. Sábado 10 de abril, de las 10 de la mañana a la 1, a las 2. A la 1 son 3 horas, pero mejor la información. Sí, les pasamos bien la información, pero bueno, este podcast, la idea es que hagamos ese curso y seguramente más adelante armaremos uno entre los tres, junto con César. Este primero, pues es como la estructura que teníamos anteriormente, Paulina y yo, y después pues armaremos uno un poco más grande, ya como curso, no nada más como masterclass, junto con César también. Así que, pues les agradezco muchísimo. Este podcast ya se nos fue de las manos a 1 minuto, digo 1 hora 7 minutos, pero creo que bien vale la pena y vale la pena. Creo que es una plática que bueno, si ustedes conocían a ellos dos, pues ahora les queda más claro porque son unos cracks. Muchas gracias, Pau, César, estén bien. Gracias a ti, mi querido Raúl. Adiós. Nos despedimos. Gracias por haber escuchado este podcast. Bye bye.